Vamos a hacer un viaje técnico muy interesante. Empezamos con un interruptor mecánico, algo muy simple, y vamos a terminar en un microprocesador que es capaz de tomar miles de decisiones por segundo. Esa es, a grandes rasgos, la evolución del sistema de encendido. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en esta tecnología, vamos a desmontarla pieza por pieza, para que quede clarísimo cómo hemos llegado a conseguir esa chispa perfecta que necesitan los motores de hoy en día. Al final todo se resume en esto, en la chispa. Décadas y décadas de evolución, desde la mecánica más pura y dura hasta la electrónica más sofisticada, y todo para un único objetivo, que este pequeño instante de energía sea absolutamente perfecto. Es que de su calidad va a depender la potencia, el consumo y algo que cada vez es más importante, las emisiones del motor. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, como tiene que ser, el sistema de encendido convencional. Este sistema fue, durante muchísimos años, el corazón eléctrico de millones y millones de coches. Y sí, hoy puede parecer algo del pasado, pero os aseguro que entender cómo funciona es fundamental, porque sus principios básicos siguen totalmente vigentes. Y el principio físico que lo mueve todo es la inducción electromagnética. La idea, la verdad es que es genial por lo simple que es. A ver, cogemos los 12 voltios de la batería, los hacemos pasar por un circuito y de repente cortamos esa corriente en seco. ¿Qué pasa? ¿Que el campo magnético que se había creado se colapsa? Pues bien, ese colapso tan brusco induce un voltaje altísimo, de más de 20.000 voltios en un segundo circuito. Pura física aplicada para crear una chispa. Y aquí tenemos la herramienta que lo hace posible. La bobina de encendido. En esencia no es más que un transformador que eleva la tensión. Fijaos bien, tenemos un arrollamiento primario con poquitas vueltas de un cable bastante grueso que suele tener una resistencia muy baja, entre 1 y 3 ohmios más o menos. Y encima de él, un arrollamiento secundario con miles y miles de vueltas de un cable finísimo con una resistencia que ya se mide en miles de ohmios. Al cortar la corriente en el primario, el campo magnético del núcleo de hierro colapsa de golpe e induce esa tensión brutal en el secundario. La clave de todo está en la relación de vueltas. Ahí está el secreto de la multiplicación del voltaje. Vale, pero ahora viene el punto clave. ¿Cómo narices interrumpimos esa corriente de una forma tan precisa y tan rápida? Pues aquí es donde entran en juego los dos componentes mecánicos del sistema convencional. El ruptor, que todos conocemos como los platinos, y que no es más que un interruptor que se abre y se cierra gracias a una leva en el eje del distribuidor. Y su compañero inseparable, el condensador. Y aquí os lanzo una pregunta que, de verdad, genera muchísimas dudas en el taller. ¿Para qué sirve realmente el condensador? Mucha gente piensa que solo está ahí para que no salten chispas en los platinos, pero su función es muchísimo más importante para conseguir una buena chispa. A ver, el condensador tiene dos misiones vitales. La primera, justo cuando se abren los platinos, la propia bobina genera por autoinducción unos 400 voltios que intentarían mantener la corriente, creando un arco eléctrico entre los contactos. El condensador absorbe de golpe esa tensión, forzando un corte de corriente limpio e instantáneo. Y es este colapso súper rápido del campo magnético lo que genera la máxima tensión posible en el secundario. Y la segunda misión, que es una consecuencia de la primera, es proteger los contactos de los platinos. Sin él, ese arco eléctrico los freiría en cuestión de minutos. Pero aquí, en este gráfico, vemos perfectamente su gran talón de Aquiles. A bajas revoluciones todo funciona de maravilla. Los platinos están cerrados el tiempo suficiente para que la bobina se sature, para que se cargue de energía magnética. Pero claro, a medida que el motor sube de vueltas, el tiempo que los platinos están cerrados se acorta una barbaridad. La bobina no llega a cargarse del todo, y como vemos en la gráfica, la tensión de la chispa se despluma. ¿Y la consecuencia en la carretera? Pues fallos de encendido, pérdida de potencia y más consumo justo cuando más le estamos pidiendo al motor. Estaba claro que el sistema mecánico se estaba dando contra un muro a altas velocidades. La única forma de seguir mejorando era quitando de en medio el eslabón más débil. Y ahí, justo ahí, es donde entra la electrónica con el transistor. Y aquí está la genialidad de esta primera evolución. En lugar de obligar a los pobres platinos a cortar los 7 amperios del circuito primario, que es una corriente considerable, les damos un trabajo mucho más sencillo, que manejen una corriente de señal mínima, de apenas 0,25 amperios. Esta pequeña señal solo sirve para activar la base de un transistor, y es él quien ahora se encarga del trabajo pesado de cortar la corriente alta. O sea que el transistor, que es un interruptor electrónico sin desgaste, hace el trabajo sucio. Las ventajas fueron inmediatas, una pasada. Por fin teníamos una chispa potente y constante a cualquier régimen de giro. La vida de los platinos se multiplicó por 10, el punto de encendido se mantenía estable durante mucho más tiempo y los arranques en frío mejoraron muchísimo. Además, esta energía extra permitía compensar el mayor voltaje que necesita una bujía que ya tiene cierto desgaste.
Pero, a ver, ¿por qué íbamos a parar ahí? Si ya teníamos un interruptor electrónico, el siguiente paso lógico era quitar también el activador mecánico. Y con esto entramos de lleno en la era de los sensores. Y con esto, los platinos desaparecen para siempre. Se sustituyen por dos tipos principales de sensores. Por un lado, el sensor inductivo, que genera una señal analógica como una onda senoidal que va cambiando de frecuencia y de amplitud según las revoluciones. Y por otro, el sensor de efecto Hall, que es un dispositivo de 3 cables, alimentación, masa y señal, y que genera una señal digital limpia y perfecta, una onda cuadrada. Aunque los dos informan de la posición del motor, la señal digital del Hall es mucho más fácil de interpretar para una unidad de control. El punto fundamental es este. Eliminamos por completo el contacto físico, el desgaste, la necesidad de estar ajustando nada periódicamente. La precisión de la señal es la misma durante toda la vida del componente. Y esto no solo aumentó la fiabilidad de una forma brutal, sino que nos abrió la puerta a un control muchísimo más inteligente. Con una señal de entrada que por fin era precisa y fiable, ya podíamos dar el salto definitivo, dejar que un ordenador tomase todas las decisiones. Así que bienvenidos a la era de la ECU, la unidad de control electrónico. Un ejemplo perfecto de estos primeros sistemas integrados es el famoso DigiPlus de Fiat. Fijaos en los componentes. Aquí ya no hay contrapesos centrífugos ni avance por vacío. Eso se acabó. Ahora tenemos un sensor que informa de las revoluciones y de la posición del cigüeñal, y una ECU que tiene guardada en su memoria una cartografía, que no es otra cosa que un mapa con todos los valores de avance de encendido ideales para cada situación de carga y de velocidad. Y esto lo cambia absolutamente todo. La ECU se convierte en el cerebro del sistema. Lee las revoluciones, la carga del motor, la temperatura y cruza toda esa información en tiempo real. Miles de veces por segundo, consulta su mapa interno y calcula el punto exacto en el que debe saltar la chisca. El objetivo ya no es solo que el motor funcione, no. Ahora es optimizar ese equilibrio perfecto entre rendimiento, consumo y algo que es crucial, las emisiones. Una chispa precisa significa una combustión limpia. Muy bien, ya hemos visto toda la teoría. Ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a llevar todo esto al taller. Porque al final, entender cómo funciona es la mitad del trabajo. La otra mitad es saber diagnosticarlo cuando algo falla. Para trabajar como profesionales, estas son las herramientas que no pueden faltar. El multímetro para las mediciones básicas de resistencias, continuidades y voltajes, el comprobador de chispa para una verificación visual y rápida, y por supuesto la herramienta reina, el osciloscopio, que es la única que nos va a permitir ver de verdad la señal eléctrica y hacer un diagnóstico con total certeza. Y así es como se aplica en la práctica. Para probar un sensor Hall, por ejemplo, es muy sencillo. Conectamos el osciloscopio a su cable de señal, le damos al arranque para que el motor gire y debemos ver en la pantalla una onda cuadrada perfecta. Si esa señal tiene ruido, si no aparece o si está deformada, ya hemos encontrado el problema. Es una prueba que un multímetro, por mucho que queramos, jamás podría hacer de forma fiable. Y para terminar, un consejo práctico. Una avería real de taller que es súper común en sistemas con distribuidor y sensor Hall. Una simple junta tórica en la base del distribuidor, que no cuesta nada, se reseca y se estropea. El aceite del motor sube, pringa el sensor y la señal se pierde. Resultado, el motor no arranca. A veces la avería más compleja tiene la causa más tonta. Y hablando de causas sencillas, nunca os olvidéis de una buena inspección visual de la tapa del distribuidor y del rotor, buscando fisuras o esos caminos de carbonilla que son fugas de alta tensión de manual. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, para reflexionar un poco. Con esta integración total que hay ahora en la ECU, ¿el diagnóstico de estos sistemas se ha vuelto más simple o más complejo? Por un lado, tenemos códigos de avería que nos dicen directamente, oye, falla este componente. Pero por otro lado, la interconexión con la inyección, con el ABS, con el control de tracción, exige una visión global que antes no hacía falta. La tecnología ha evolucionado y el técnico, nosotros, tenemos que evolucionar con ella. Así que, ¿más fácil o más difícil?